Hoy, en esta segunda jornada del coloquio Caminos a la Transdisciplina, tenemos esta segunda mesa, Neuroperformance, Cuerpos, Espacios y Cognición, y tenemos el lujo y el gusto de tener con nosotros a Evoe Sotelo y a Mauricio García, ambos integrantes del colectivo TACO. Voy a iniciar brevemente presentando al colectivo TACO, un poco dando una semblanza de su trabajo, y posteriormente les daré la palabra tanto a Evoe como a Mauricio. Bueno, el colectivo TACO, que son las siglas de Transdisciplina, Arte y Cognición, fue fundado en 2018 con la intención de conjuntar la experiencia en primera persona que bailarinas y músicos viven en escena con mediciones objetivas en tercera persona. Se trata de un grupo conformado por especialistas de distintas áreas disciplinarias que consideran que las artes performáticas durante la improvisación en ambientes sonoros plantean un camino crucial para comprender la cognición, la conciencia humana y el movimiento corporal. Su trabajo se desarrolla entre la investigación, el desarrollo de dispositivos tecnológicos y la co-creación de improvisaciones performáticas. Se han presentado en foros nacionales e internacionales y actualmente trabajan en distintas publicaciones. Entonces, como vemos, es un grupo transdisciplinar y pues los integrantes de este grupo son la doctora Jimena González Grandón, tenemos a Evoe Sotelo, Katia Castañeda, el doctor Jesús Mario Siqueiros y el doctor Mauricio García. Como ya les comentaba, en esta mesa tenemos a dos de los integrantes, a Evoe Sotelo y a Mauricio García. Comenzaré por presentar a Evoe Sotelo y después de esta breve presentación le daré la palabra. Tendrá unos 20 minutos aproximadamente para presentarnos el tema que nos trae hoy y posteriormente presentaré a Mauricio García. Entonces comienzo con Evoe Sotelo. Ella es licenciada en coreografía por la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea y especialista en políticas culturales y gestión cultural por la UAM, CENART y OEI. Ha sido beneficiaria del FONCA como joven creadora e intérprete, además de recibir diversos apoyos para la producción de obra coreográfica de Quiatora Monorriel por parte de distintas instituciones. Como directora, coreógrafa e intérprete de Quiatora Monorriel, su presencia ha sido constante dentro de los más importantes foros y festivales nacionales, así como en Estados Unidos, Alemania, Costa Rica, Bolivia, Chile, Argentina y Bélgica. Actualmente ella es titular de la Dirección de Danza de la UNAM. Les dejo entonces con Evoe Sotelo. Muchas gracias por venir hoy. Hola, gracias. Bien, si les parece, Mauricio García de la Torre y yo hemos propuesto una presentación que incluye en un primer momento el compartir un pequeño video, un video corto, para incluir a través de ese video la participación de los otros miembros de este colectivo que no están en esta ocasión en esta charla. Entonces, en el video estará la presencia de Jimena González Grandón, de Jesús Mario Siqueiros y de Katia Castañeda. Y después seguiré yo con mi presentación y luego Mauricio completará la exposición. Entonces, si les parece bien, comparto el video. ¿Qué es eso que ocurre cuando hay una conciencia escénica? Si podríamos plantear que ese estado cognitivo en el que se encuentran los artistas, en que se encuentran las bailarinas, el músico, cuando están en una improvisación conjunta, podríamos plantearla como un nuevo estado de conciencia, como una forma distinta de percibir, como una forma distinta de poner atención a lo que está ocurriendo. Y si eso se nota, por ejemplo, si hay mayor contundencia, si hay menor contundencia. Entonces, ese es un camino que a mí me gustaría mucho abordar, comprender mejor cuáles son esos estados cognitivos que ocurren de manera conjunta, en esos instantes en donde emergen cosas que no son tan fáciles de medir, que no son tan fáciles de predecir. Crear puentes entre el arte, la ciencia y las humanidades,
es que también está muy interesado en esa habilidad, ¿no? En pensar justamente a los estados de conciencia, estos estados de conciencia corporal, como formas habilidosas de estar en el mundo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros también generar ese tipo de prescripciones? ¿Cómo podríamos comprender mejor esa conciencia corporal? Y cómo eso podría ser muy útil para entender mejor los procesos cognitivos humanos en general. Que a la larga eso nos puede llevar a formas de rehabilitación, a formas más pedagógicas de enseñanza, en fin. El arte como este hacedor de espacios imaginarios, como esa manera en que logramos habitar esos espacios, siento que no ha sido lo suficientemente investigado desde este ojo más transdisciplinario, y creo que en ese aspecto nuestro proyecto podría aportar mucho. Yo siento que el proyecto ha cambiado mucho y que ahora, por lo menos para mí, es mucho más claro, porque también pues los conozco más. Sé que cada uno, y se me hace súper interesante eso del equipo, que cada uno tiene una perspectiva y una visión muy clara del proyecto, pero desde distintos puntos de vista. Y esa es una de las cosas que más me gusta de estar en el proyecto. Como creo que es una forma de conocimiento que a mí me interesa, que es no quedarse solamente con un área o con una disciplina, sino que ampliarse y escuchar otras formas y otras visiones. Muchas veces yo siento que nosotros nos conectamos y pensamos lo mismo, pero que cada quien usa distintas palabras como para decirlo, para hacerlo. Y me interesó el proyecto desde el principio porque yo me dedico al movimiento, al cuerpo, a hacer cosas con el cuerpo, y siento que el proyecto pues tiene todo que ver con lo que me interesa, que es justo la conexión con el otro, ¿no? Cómo crear una improvisación, hacer cosas colectivas, qué pasa con la piel, con los músculos, ¿no? Como que la piel expande la energía con el corazón, el ritmo cardíaco, con la sudoración, cuando uno se conecta con otra persona, o cuando uno siente cosas, lo ve al otro y sabe qué es lo que va a mover o qué es lo que va a hacer. Me parece muy interesante. Y ahora siento que el proyecto se va expandiendo, y que ahora, por ejemplo, hemos hablado de un dispositivo nuevo que propuso Mauricio, en el cual ya no solo nos conectamos entre nosotros, sino que también puede haber una conexión con el espacio y con los espectadores, y que ellos pueden conformar parte de esta experiencia, que es unas cuerdas largas, y nosotros lo vamos tocando esas cuerdas y va produciendo vibración. Y eso puede ser con cualquier parte del cuerpo, pero sobre todo los dedos, las manos, ¿no? Los codos. Y esto hace que se expanda el sonido y la vibración al espacio, y que también entonces la energía y todo se pueda hacer mucho más amplificada. Mi participación en este proyecto nace por el interés de involucrarme en investigación sobre cognición social corporizada y en tratar de entender aquellos aspectos vinculados con la emergencia de intersubjetividad. Este proyecto tiene además la virtud de que reúne a coreógrafas, a bailarinas, a músicos, a otros científicos, y en conjunto hemos estado teniendo esta reflexión sobre la convergencia entre arte y ciencia, de manera tal que podamos explorar de una forma no trivial nuevas formas a lo mejor de expresión, así como nuevas formas de generar conocimiento. Uno de los conceptos fundamentales y una de las ideas centrales de este proceso ha sido la idea de que el cuerpo juega un papel fundamental en los procesos cognitivos, y que además juega un papel central desde esta perspectiva de cognición social corporizada en generar sentido en la interacción social que tenemos con otros, ¿no? Habiendo dicho esto, y en este marco,
Uno de los puntos relevantes y que es de particular interés para mí sobre este proyecto es tratar de entender cómo en estas situaciones de improvisación, en donde tenemos a músicos, tenemos a bailarinas, tenemos un espacio particular en donde todo esto está teniendo lugar, bueno, esta interacción dinámica hace generar cierto tipo de atmósferas en donde las cuales dan pie a esto que nosotros llamamos togetherness, o en otras palabras, a esta experiencia de unión con los otros. Y a la par de ello, para mí, a mí me interesa en particular también entender cómo estas atmósferas hacen emerger ciertos estados afectivos en los participantes. Este es un proyecto que ha involucrado distintas metodologías y distintas formas de aproximación, bien unas que vienen del arte propiamente, otras que vienen de un acercamiento fenomenológico, también hemos tomado mediciones, por ejemplo, ¿sí? Y yo añadiría un elemento más que a mí me parece relevante, que es la exploración de herramientas que vienen de los sistemas complejos y de los sistemas dinámicos, en donde podemos pensar todo esto que está sucediendo durante estos performances como un sistema en donde podemos tratar de entender cómo estos subcomponentes se van acoplando y se van acomodando unos a otros, ¿no? Este sin duda es un proyecto que tiene muchas aristas interesantes para explorar, y estas, las que he mencionado hasta ahora, solo son algunas de ellas. Bien, ya estamos aquí, ¿no? Ya nos está compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, te vemos. Si les parece bien, Sí. Ok, sí, te quería confirmar esa parte. Si les parece bien, yo voy a hablar en el sentido de el lugar que tiene dentro de este proyecto y dentro de esta investigación específica el cuerpo expresivo escénico, en donde de manera directa Katia y yo producimos, digamos, la actividad dentro de nuestras propuestas performáticas. Este proyecto en realidad está, como ya lo vieron en esta exposición en el video, está conformado por la visión de distintos actores que nos dedicamos al arte y a la ciencia, y en ese sentido, pues por el interés muy particular de cada uno de nosotros en explorar y en hacernos preguntas en relación al cuerpo. A mí me gustaría compartirles cómo es que Katia y yo abordamos el cuerpo y nuestra noción de cuerpo expresivo escénico, y cómo desde ese lugar aportamos al proyecto y a las posibilidades, digamos, de experimentación. En primer lugar, creo que tendríamos que dejar claro qué es esto de movimiento expresivo escénico o de cuerpo expresivo escénico. En el arte escénico y en las artes vivas, el ejercicio performático y el ejercicio interpretativo, así también como el pensamiento coreográfico, son acciones que devienen de una conceptualización y de la organización del movimiento corporal, expresivo y consciente, y específicamente con fines representacionales. Es decir, la acción de interpretar usando al cuerpo como nuestra herramienta para la expresión artística, y la de hacer coreografía implican formas extra cotidianas de actuar y de pensar con y desde el cuerpo. En ambas actividades, la de interpretar y la de construir pensamiento coreográfico, exploramos desde el cuerpo situándolo más allá de su funcionalidad dentro del ámbito de la vida cotidiana, de nuestra vida ordinaria, más allá de sus rutinas y de sus sistemas de enunciación que se han encarnado
a lo largo de nuestra historia a partir de justo nuestros hábitos y nuestras formas de relación con el mundo dentro de nuestros distintos ámbitos de acción. Nuestro entorno social, familiar, laboral y geográfico. En este sentido, la experiencia de nuestro cuerpo expresivo dentro del arte performático y aún en esos casos en donde esta experiencia se funda en una intencionalidad comunicante basada en un guión o en un argumento de naturaleza aristotélica o más o menos referencial y lógica, aún en estos casos el cuerpo del intérprete en la escena establece en todo momento dispositivos de enunciación de índole fenomenológica, a partir de una vinculación de su cuerpo pensante y sintiente con un ecosistema complejo que incluye la experiencia externa, ese espacio en donde está ubicado el intérprete, la luz que lo proyecta, el ambiente sonoro, la distancia y la presencia del público, ¿no? Y también la experiencia interna de este intérprete, que implica su capacidad de imaginación, su capacidad de toma de decisiones, es decir, implica un diálogo racional, pero también sensible y creativo y físico y fisiológico de gran complejidad. Esto es, básicamente, en eso se funda la experiencia de la interpretación del intérprete escénico. El acto expresivo del cuerpo escénico o performático en un contexto de improvisación con otros cuerpos y con otras entidades expresivas, que pueden ser también corporales, pero pueden ser sonoras, visuales, artefactuales, etcétera, es de tipo asociativo, fenomenológico, relacional y dialogal en vinculación profunda con el tiempo, con el espacio y con la energía, que en conjunto son el fundamento de toda experiencia viva en el arte. Como artista investigadora de los potenciales comunicantes del cuerpo en el arte escénico, me parece fundamental trabajar en la construcción de un diálogo enriquecido con ese espectador emancipado, como lo propone Jacques Rancière, que construye sus propias rutas para el agenciamiento de la experiencia compleja, derivada de ese cuerpo expresivo del intérprete, que es irreductible, que es dinámico en su naturaleza y en sus formas de enunciación. Ese espectador emancipado que es capaz de provocar también y de accionar en un intercambio de dos vías con el intérprete, que moviliza el debate, la zozobra, la incertidumbre también y el hallazgo. Es decir, allí fundamos básicamente nuestra acción dentro del proyecto en provocar este tipo de experiencias complejas y sobre todo no solo en lo que sucede físicamente con el intérprete cuando se mueve, sino justamente y de manera muy importante en lo que sucede en el interior del intérprete a nivel mental, pero también fisiológico y emotivo y psicológico, cuando construye ese hábitat significante. Existe una metodología que yo he denominado danza mínima, que es un proyecto de metodología para la improvisación escénica, corporal escénica, a partir del cual he estado trabajando en los últimos 13 años. Y esta metodología de danza mínima es una estrategia de improvisación corporal en donde se propone una actitud de investigación y de experimentación que privilegia la producción del mínimo movimiento con una meta de llegar o de lograr su máximo valor expresivo. En este sentido, se trata básicamente de una estrategia que propone una actitud y una mirada digamos, ecológica hacia la producción de materiales significantes desde el cuerpo y su reinterpretación dentro del entorno humano de lo sensible. Esta metodología de danza mínima es la que aplicamos a este proyecto y vaya, ha significado tanto para Katia Castañeda como para mí una oportunidad para irnos construyendo a ambas como intérpretes y sobre todo como intérpretes en conjunto, improvisando juntas desde hace más de 15 años,
con esta metodología y con este interés en investigar en estas formas de expresión. De tal forma que como Katia y yo tenemos tanto tiempo trabajando en esto, pues obviamente ese tiempo y esa práctica de nuestros cuerpos alrededor de lo que llamamos danza mínima, nos hace entendernos casi de manera, pues yo creo que más que natural. Hay un entendimiento muy profundo del cuerpo de Katia hacia mi cuerpo y viceversa. Y esto es lo que da lugar a que hayamos decidido utilizar, digamos, este recurso en la investigación alrededor de lo que proponemos como colectivo. En danza mínima, básicamente investigamos en torno a movimientos cotidianos que procesamos hasta desligarlos de su referente original, con la intención de resignificar lo intrascendente de su origen. Nos interesan todos esos espacios que en la vida cotidiana se pierden día a día en el olvido, porque corresponden a nuestra movilidad inconsciente, rutinaria, a esa movilidad que está desprovista de todo sentido que no sea el funcional, que no tiene ninguna intencionalidad estética ni comunicante en específico, ¿no? Y vaya, desde allí nos interesa establecer un diálogo preciso y austero entre el movimiento, entre el espacio, la energía y el tiempo. Entonces, es un proyecto que busca rescatar justo aquello que no es, entre comillas, interesante o valioso de nuestra vida cotidiana en términos de movilidad para resignificarlo. Eso es lo que hacemos en nuestras improvisaciones de movimiento y a partir de allí también ese es el campo de donde emergen una serie de preguntas específicas. Es decir, cómo construimos, cómo tomamos decisiones, cómo construimos contenidos significantes en términos de movilidad expresiva, escénica, pero también qué estrategias vamos utilizando para ir generando un discurso que vaya siendo coherente o consistente, no necesariamente comprensible, porque no es necesariamente el fin del discurso corporal en lo performático, pero sí con una coherencia, con una contundencia. ¿Qué estrategias desarrollamos para ir generando una geografía compartida en donde sintamos que estamos comunicándonos en términos de una relación profunda y de una significación también profunda, compartida? Básicamente para este tipo de estrategias se establecen con el abordaje y a través de la exploración y de la intervención de tres elementos que son indisociables para entender el movimiento. Es decir, para que el movimiento exista, tienen que estar presentes el tiempo, el espacio y la energía, en distintos niveles y, digamos, ecualizados de distinta manera en cada momento, pero siempre tienen que estar presentes tiempo, espacio y energía para que se dé la posibilidad del movimiento. Y el movimiento incluye también el no movimiento. Entonces, básicamente trabajamos, y aquí ya entraría un poco más a cuáles son estas herramientas para intervenir, digamos, el cuerpo y para hacer que el cuerpo hable y se movilice y genere sentido. Bueno, es la intervención sobre estos tres campos, básicamente tiempo, espacio y energía. El tiempo lo podemos entender en un primera acercamiento como velocidad, como duración, como secuencia, pero también el tiempo se puede entender como la dimensión donde ocurren los cambios. Y esto es otra situación muy distinta que ya es de índole fenomenológica, ¿no? y que implica, digamos, una apropiación sobre la experiencia del tiempo mucho más compleja. Y también podemos entender el tiempo como una actitud, es decir, nuestra actitud hacia el tiempo, nuestra actitud hacia el tiempo urgente o indulgente, y esto lo propone Rudolf Laban en su teoría sobre tiempo, espacio y energía.
Entonces el tiempo también puede ser una manera de estar allí y una actitud que dialoga, digamos, con esa temporalidad. El espacio, que es otro de estos momentos, digamos, o de elementos con los que construimos una improvisación, por un lado puede referirse, o lo trabajamos en términos de estrategias, como el espacio corporal, nuestra kinesfera, nuestro espacio vital, con sus dimensiones, planos y niveles, o el espacio escénico, en donde estamos ubicados con su profundidad, su anchura y su altura, o también una actitud, como una actitud hacia el espacio, y en estos términos Laban lo propone como una actitud hacia el espacio directo o indirecto, ¿no? Y pensemos en nuestra movilidad, cuando tocan la puerta y vamos a abrir la puerta, hay una actitud hacia un espacio, hacia el espacio que es directa, o pensemos en una mosca que anda simplemente revoloteando, y allí podríamos entender o ejemplificar una actitud indirecta en el espacio. También podemos entender el espacio como un territorio mental, emocional o psicológico, es decir, un espacio interior del intérprete que se confronta y comunica con ese espacio escénico externo o con el espacio corporal, ¿no? Y por último tenemos la energía, que sería, podríamos pensarla como fuerza de trabajo básicamente, como esfuerzo o potencia muscular, y de allí podemos derivar a usos energéticos en donde podemos tener una gama de posibilidades, desde la energía fuerte, la débil o la suficiente que utilizamos en nuestras acciones cotidianas. Y también la energía entendida como flujo libre o contenido, que es también el planteamiento que Laban propone para entender la energía. Básicamente esos son los momentos, digamos, o las herramientas básicas, muy básicas porque no tengo tanto tiempo para elaborar sobre ello, pero sí podríamos construir aquí ese territorio, un primer territorio, para pensar que estamos trabajando desde el cuerpo en relación al tiempo, al espacio, a la energía y a esa presencia, a ese estar allí que involucra una relación con el espacio interior y con el espacio exterior, en comunicación directa y profunda todo el tiempo. No sé si me pasé de mi tiempo, pero le paso la voz a Mauricio para que continúe. Muchas gracias, Evoe. Ha sido súper valioso escucharte todo este desarrollo metodológico desde tu experiencia y todo este desglose tan claro y tan interesante sobre energía, espacio y tiempo. Le voy a dar rápidamente la palabra a Mauricio García. Efectivamente vamos un poquitito justos de tiempo, pero bueno, le vamos a dar a Mauricio también los 20 minutos que le corresponden de la mesa y lo voy a presentar muy, muy brevemente. Como ya había mencionado, Mauricio García también es integrante del colectivo TACO. Él es doctor en música por la UNAM. Estudió una maestría en composición en la Schulich School de Música de la Universidad de McGill en Canadá, donde fue distinguido con la beca Schulich a la excelencia académica en el periodo 2007 y 2008. Ha compuesto piezas que han sido interpretadas en México y el extranjero. A la fecha es profesor en la Escuela Superior de Música de Limba. También forma parte del cuerpo docente de la licenciatura en Música e Innovación de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana. Asimismo, funge como subdirector editorial de la revista Y la Cremus de la UNAM y es coeditor del sitio web www.musicaenmexico.com. Muchas gracias, Mauricio, por estar hoy con nosotros. Gracias, Eugenio. Muchas gracias por la invitación a todos los organizadores. Bueno, pues a mí me toca hablar un poco desde luego mi área, que es la música, cómo la música se puede insertar en un esquema performático, improvisatorio, justamente con, en este caso particular, pues dos bailarinas o dos intérpretes del cuerpo, ¿no? Dado que una de las nociones centrales de nuestro proyecto es justamente la de cuerpos en movimiento, pues una pregunta
totalmente indispensable para mí es cómo o qué papel tiene el cuerpo en movimiento de un músico en el contexto de este performance. Y bueno, la idea central de esto será realmente pensar en que el movimiento de mi cuerpo conlleva la generación de un tipo de materialidad. Esto quiere decir que mi movimiento no es un fin en sí mismo, o no puede ser del todo, digamos, el resultado, digamos, expresivo, sino que en realidad es apenas una suerte de detonador de un resultado material. Ahora, ¿qué materialidad realmente puedo yo generar? Desde luego, se puede entender como una materialidad en un resultado físico del sonido, pero también esto implica, sin duda, el proceso de una creación musical espontánea. Es decir, todas aquellas acciones y eventos, ya sean meditados o no, que dan sentido al resultado del sonido, de la música, y que están en constante diálogo con los sentidos escénico-corporales que generan mis compañeras. Así que como improvisador musical, el movimiento de mi cuerpo en un performance materializa el lenguaje no proposicional con el que participo e interactúo como agente escénico. Pero ese tipo de movimiento en realidad no es el que más me importa. Cuando yo me uní al proyecto, pues fue muy evidente que de inicio había una especie de barrera, ¿sí?, entre lo que hacían mis compañeras en escena y lo que yo aportaba. Es decir, yo parecía una especie de acompañante de sus movimientos. Las acompañaba con sonido. Y fue evidente que deberíamos de trabajar esto para tratar de desdibujar esa barrera. Así que el otro tipo de movimiento del que me interesa hablar ahora es el que yo creo que en realidad está más rico en matices y potenciales, que es el movimiento de los eventos musicales, ¿sí? Es decir, movimiento en términos de música, no en términos de cuerpo. ¿Cómo se mueve la música y qué implicaciones tiene entonces para nuestro diálogo escénico en este proyecto? Bueno, la música y la danza encuentran una serie de coincidencias, de algunas categorías que se encargan de hablar de manera común del movimiento, justamente. Como puede ser, por ejemplo, velocidad, pulso, ritmo, amplitud, tensión, espacio, tono, entre muchas otras. Así que no tengo duda que el diálogo performático en nuestro proyecto realmente se establece en buena medida gracias a la combinación libre de estos factores. Porque ellos son realmente lo que definen la gestualidad de ambos discursos. Así que podemos hablar entonces de que existe una suerte de conducta dinámica de los discursos corporal y sonoro que nos permite habitar una suerte de ambiente común, una suerte de ambiente análogo entre las disciplinas. Un espacio que nos va a permitir realmente interactuar más o menos a un mismo nivel, ¿no? Bueno, en este punto pues tenemos mucho trabajo por delante. Por ejemplo, hemos planeado definir con más precisión estas categorías convergentes, teorizar sobre ellas, ahondar en algunas prácticas, ¿sí?, de improvisación que se puedan focalizar en una o más de ellas, ¿sí?, y ver realmente cómo tienen influencia en el acto performático que nosotros presentamos. Bueno, pues, derivado de esta reflexión, de esta suerte de interacción análoga entre las disciplinas, hemos acuñado una noción escénica de movimiento, ¿sí? Es decir, que esa
manifestarse una suerte de dualidad indisoluble, por así decirlo. Es decir, que nosotros proponemos, a partir de, bueno, pues de una serie de indagaciones que hemos hecho, que los eventos escénicos en donde esto implique la generación de un sonido y viceversa, cuando se genera un sonido ocurra como resultado de un movimiento. Así que el origen de esta idea pues fue realmente lo que comentaba hace rato, ¿no? La necesidad de dislocar este planteamiento demasiado categórico quizá, de que durante nuestro performance las bailarinas están para moverse y yo estoy como músico confinado a mi instrumento, en donde mi corporalidad realmente no importa, ¿no? Entonces, al querer desdibujar esto, pues empezamos a elaborar algunas estrategias porque sentíamos esta limitante un poco dialógica, ¿no? Entre el tipo de actividad que ellas hacían y la que yo realizaba. Entonces, bueno, lo que hemos trabajado últimamente para ahondar en este problema, pues es el diseño de un dispositivo escénico que justamente pensamos que puede ayudar a desdibujar esta suerte de entropía en el diálogo a la que anteriormente nos enfrentábamos, ¿no? Y bueno, este dispositivo le hemos llamado el arpa de fricción, lo voy a describir brevemente. Es básicamente un piano desarmado, es decir, el arpa de un piano desnuda, a la que se le amarran una cantidad importante de hilos de nylon que son tensados a diferentes estructuras del espacio. Estos hilos van amarrados directamente a las cuerdas del arpa y se les aplica una resina para que tengan pues una cualidad un poco de fricción, ¿no? Así que justamente en base a la idea de la fricción de las manos, un poco como lo que decía Katia en el video, de las manos, los codos y otras partes del cuerpo, nosotros generamos sonido en movimiento y un poco movimiento en sonido. Es decir que ahora lo que planteamos es habitar este dispositivo, mis compañeras y yo, de manera libre, igual improvisatoria y espontánea, para que se vaya generando un diálogo un poco más en el mismo nivel discursivo, ¿no? El del sonido-movimiento. Así que bueno, en base al traslado que nosotros tenemos que hacer para realizar la fricción de estas cuerdas, pues resuena entonces el arpa del piano. Nosotros buscamos que este dispositivo pues sea eficaz, de fácil manipulación, que tenga una respuesta inmediata, que no contenga codificaciones ni curvas de aprendizaje demasiado complejas. Queremos que sea multifuncional, es decir, que genere distintas versiones del mismo de acuerdo al espacio que habita, de acuerdo al lugar en donde nos tengamos que presentar. Así que no tiene perfiles definitivos y en realidad nuestra forma de habitarlo y de recorrerlo es completamente particular en cada presentación. También hemos hablado del potencial que tiene este dispositivo en involucrar no solo nuestro movimiento y nuestra ejecución del mismo, sino también involucrar al público. Incluso pedirles que lo habiten, que lo prueben y que podamos también hablar de una experiencia de togetherness, en todo caso, más allá de nuestro propio grupo, ¿no? Así que incluso también hemos hablado de tenerlo como una suerte de instalación, incluso en espacios diversos para que la gente lo recorra libremente, ¿no? Bueno, solo para terminar, me he extendido un poco, pero sí me gustaría enfatizar por último que a pesar de que tengamos dispositivo o sin dispositivo,
un poco como lo hacíamos antes, en realidad estamos convencidos de que uno de nuestros intereses centrales es el estudio de la experiencia escénica o de la experiencia consciente de la escena. Y que esto puede conducir realmente a una suerte de fenomenología performática. Consideramos que en complemento de los experimentos o situaciones experimentales que se han realizado a la fecha y las que podemos hacer al futuro, pues el ámbito de la experiencia puede aportar mucho a nuestras indagaciones, dado que en realidad pues el diálogo, la interacción que tenemos y la eventual emergencia de sentidos o de sentidos entre quienes hacemos este performance parte inevitablemente de una vivencia intersubjetiva. Entonces pensamos que debe ser atendida y consideramos que la fenomenología pues nos da de alguna manera herramientas teóricas para hacerlo y también herramientas metodológicas, ¿no? Hay una serie de herramientas que han sido aplicadas en diversos esquemas experimentales, en donde se muestran ciertos insights fenomenológicos que pueden ser valiosos para nuestra investigación. Por ejemplo, como en la neurofenomenología de Varela, la heterofenomenología de Daniel Dennett, o la llamada fenomenología front-loaded de Sean Gallagher. ¿Sí? Toda esta literatura que coquetea de alguna manera con muchas metodologías cualitativas también en psicología, realmente puede ampliar nuestra indagación sobre este aspecto tan central que estamos trabajando, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo dejaré ahí pues para dejar un poco de tiempo a las preguntas. Muchísimas gracias, Mauricio. Muchas gracias también, Evoe. Me parece increíblemente interesante cómo esta metodología que ustedes han desarrollado en la que están intentando poner juntas dos formas de comunicación que parecieran abstractas y parecieran bastante alejadas del significado, ¿no? Como es el sonido y el movimiento. Cómo esto, a su vez, crea precisamente una comunicación que puede significar eh, cosas muy distintas dependiendo de quién esté interactuando con esa unión del sonido y del movimiento, ¿no? Mauricio habla de togetherness, hablan de llevar esta experiencia mucho más allá de la escena y hacer esta comunicación con el público. Y además hay también esta misión, digamos, del colectivo de interactuar con la ciencia, ¿no? Entonces, evidentemente es una experiencia esencialmente transdisciplinaria y quizá una pregunta que yo les plantearía a ambos sería, cuando la ciencia, las diferentes disciplinas científicas estudian los fenómenos artísticos, explican los fenómenos artísticos y su relación con la mente, con el cuerpo, pero desde una perspectiva científica, ¿qué es lo que la ciencia le da a la expresión artística? ¿Qué ustedes dos como artistas que se desempeñan en la danza, en la música, qué obtienen a cambio por parte de la ciencia? ¿Qué es lo que enriquece su práctica a partir de la ciencia? Adelante, Bueno, Evoe. yo creo que algo que aporta la ciencia en el estudio del arte, al estudio del arte y más en un proyecto de esta índole, es que la capacidad de nombrar ciertos procesos que los artistas conocemos y experimentamos y hemos nombrado ya muchas veces de otras formas, ¿no? Y un poco de eso habla Katia por ahí en el video. El nombrar desde la ciencia procesos internos de índole fisiológica, pero también mental, creo que clarifica en muchos sentidos las rutas por las que transitamos en el momento o en el ejercicio de la acción performática.
Y al momento de que podemos entender desde otro lugar, digamos, que un agenciamiento que tiene que ver con la capacidad de producir imaginarios, de habitarlos desde el cuerpo y de generar movilidad a partir de esas construcciones y de esos desplazamientos internos, vaya, tiene su traducción desde el lado de la ciencia, y es una traducción, es un enfoque distinto, y creo que en el encuentro de estas dos posibilidades de nombrar un mismo hecho, la propia experiencia se complejiza y se vuelve muchísimo más amplia y con muchas más posibilidades también para decir de sí misma, ¿no? Entonces creo que el pensamiento complejo es lo que aporta, ¿no? La capacidad yo siempre digo sobre la danza, que es el campo del que provengo, que la danza siempre se está mirando a sí misma. O sea, la danza la estudia la gente de danza, la hace la gente de danza, la ve la gente de danza, la critica la gente de danza, la nombra la gente de danza. Y justo lo que provoca este compartir entre el campo de la ciencia y el arte es que rompe esa situación endogámica y genera un potencial de pensamiento, de expresión y de discusión muchísimo más amplio que viene muy bien a la danza y en general al arte, ¿no? Creo que ahí está el mayor valor. Sí, pues yo diría que desde el punto de vista de la expresión artística, quizá la ciencia no sea un factor fundamental para que esta ocurra, ¿no? Ahí podríamos encontrar una especie de orientación totalmente distinta, pero sí que es fundamental para revestir una serie de conocimientos que en realidad pueden apoyar a esa expresión. Es decir, por ejemplo, la ciencia, la tecnología está en la música desde que ésta existe, pues. Es decir, hay tecnología musical desde que hay dos piedras que chocan y hacen la primera percusión, ¿no? Como hay tecnología musical en la evolución de los instrumentos de teclado, desde el final del Renacimiento hasta todo el Barroco, y llegar, por ejemplo, en el siglo XIX al aparato fantástico que ahora tenemos, que es el piano, por ejemplo, ¿no? Hay ciencia indispensable, por ejemplo, para entender cómo un sonido se puede fragmentar y esa organización interna realmente evoca mucho del sistema armónico que nosotros usamos, ¿no? Es decir, los parciales de un sonido nos enuncian los intervalos de nuestro sistema, ¿no? Entonces, sin ciencia eso no hubiera sido posible del todo entenderlo. Y yo encuentro en eso pues un gran valor, ¿no? Eso es lo que podría decir. Genial, yo creo que es una reflexión valiosísima porque quizá a veces pensamos en que las relaciones entre arte y ciencia son muy ricas, son muy fructíferas y como bien decía Mauricio, sin ciertos desarrollos e investigaciones científicas, muchos instrumentos y tecnologías que existen en la música, pero quizá también en la danza, ¿no? Como algunos materiales, por ejemplo, pues no existirían, ¿no? Entonces, quizá indirectamente la expresión artística se beneficia de la investigación científica. Sin embargo, son dos áreas que también tienen diferencias fundamentales, ¿no? Incluso hay cierta asimetría en el sentido de que pues, la ciencia está buscando explicaciones, está utilizando su propio lenguaje para explicar y conocer el mundo, mientras que el arte muchas veces reconoce que existe un aspecto en el mundo que es inefable, es decir, que no se puede expresar, que no se puede medir, que no se puede conocer del todo y sin embargo se dirige a eso que es inefable, que a mí pensar en esta unión entre sonido y movimiento me lleva a algo que en el fondo es inexpresable, ¿no? Y que sin embargo la ciencia está intentando estudiar y está intentando explicar y conocer, ¿no? Entonces me parece súper valiosa esa reflexión que ustedes hacen. Vamos Si un me permites, poquito. Sí, nomás claro que sí. acotar rapidísimo para que no quede allí. Obviamente que la ciencia también está en la danza en todo momento, ¿no?
desde el punto de vista que vaya para generar tecnologías corporales, también la anatomía, la kinesiología y una serie de conocimientos que justo vienen del campo científico son los que dan lugar a los desarrollos de distintos lenguajes. Eso es fundamental. Yo me refería más a qué aporta ya en el campo específicamente del suceso escénico en términos de interpretación y de producción de sentido. No más para acotar y que no quede suelto. No, genial, muy buena acotación, porque bueno, además, si nos ponemos a desmenuzar las relaciones entre ciencia y arte, pues no terminamos nunca, ¿no? Que son riquísimas, complejas, y bueno, desafortunadamente no tenemos tanto tiempo. Vamos un poquito retrasados y bueno, nuevamente le pedimos disculpas a las personas que nos miran a través de YouTube, porque tuvimos una pequeña falla técnica, pero bueno, creo que la logramos solucionar de buena manera, no se perdió nada, que es lo importante, y pues vamos a ir finalizando. Nos llegó una pregunta a través de YouTube. Tengo que contextualizarla un poquito porque se refiere a algunos temas que estuvimos tocando el día de ayer, en particular el tema del dolor social, que se abordó desde un punto de vista de las neurociencias, de cómo el dolor social puede ser observado como fenómeno, como un fenómeno biológico en el cerebro, pero que también al abordarse desde el arte, pues es un fenómeno netamente experiencial, netamente sensible, ¿no? Entonces, esto lo comento para contextualizar un poquito la pregunta que nos hace el proyecto Farfalla Danza. Nos preguntan, retomando lo expuesto ayer, la cognición corporizada y la danza, ¿qué papel creen ustedes que juega el dolor en la formación del bailarín en el sentido de comunidad y el reconocimiento del yo? Quizá la pregunta sería, si me permiten reformularla, ¿qué papel tiene la danza, la experiencia de la danza y también la experiencia de la música, el músico, en todo este entramado complejo que, digamos, genera, pero que también potencialmente cura el dolor social? Sí, yo creo que la danza es una disciplina que, vaya, de manera natural está conectada con la idea y con la experiencia de vitalidad, de vida, ¿no? De potencia humana. Y en ese sentido, la danza es fundamental para generar vínculos profundos con el entorno social, ¿no? A distintos niveles. Es fundamental para entender la salud humana también, ¿no? La salud psicológica, pero también la salud fisiológica humana. Yo creo que la danza, justo por ser el cuerpo, el medio de expresión de esta disciplina, toca de manera directa a todos los seres humanos, porque existe este poder de empatía entre los cuerpos que se reconocen en el movimiento, ¿no? Y en la expresión justo de esta potencia y de esta vitalidad a través del cuerpo en movimiento que propicia la danza. Entonces, en tiempos como los que estamos viviendo, de crisis, de violencia, de decaimiento, ¿no? El valor de la danza yo creo que es fundamental, ¿no? Y existen, creo que rutas muy amplias que de hecho los bailarines, los intérpretes de todo el mundo ponen en acción justo en los momentos de crisis para propiciar el dinamismo de nueva energía, de energía muchísimo más luminosa, de expresión de salud, ¿no? Humana. Eso ha sido a lo largo del tiempo, podríamos analizar la historia en distintos momentos y los mejores aportes, los más grandes hallazgos de la danza han ocurrido siempre en los momentos críticos, en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra, ¿no? En la depresión, en Estados Unidos, justo en los momentos de la historia en donde han sucedido situaciones sociales complicadas, la danza ha tenido sus más grandes revelaciones. Sí, bueno, yo voy a ser muy breve por lo del tiempo. Yo creo que en cuanto a música,
estaba pensando en cómo, por ejemplo, cualquier tipo de consigna que un grupo de personas esté gritando en la calle, manifestando esa suerte de dolor social ante un hecho lamentable como los que han estado sucediendo últimamente, esas consignas todas tienen una melodía, ¿no? Y yo me pregunto por qué, ¿verdad? Tienen una suerte de entonación, es decir, tienen un contorno melódico. Y ese contorno melódico a mí me parece fundamental porque si no, me parece que la unificación de las voces sería más caótica, ¿no? Entonces, digo, esto simplemente para acotar que también, como en un poco lo que decía Boé, pues la música es un acompañante de la vida humana totalmente indispensable en todas las culturas, ¿no? Y han habido muchísimas manifestaciones del dolor social en ese sentido, ¿no? O sea, no tiene ni caso enunciarlas aquí, pero yo reduzco la importancia en todo caso de la presencia musical de básicamente en todas las culturas humanas a ese gesto melódico de toda consigna. Muchísimas gracias, Mauricio. Muchísimas gracias, Evoe. Yo me quedaría con estas dos respuestas muy alentadoras de la danza y la música como elementos que nos ayudan a hacer comunidad, a estar en comunidad y a quizá empezar a encontrar caminos que nos saquen de estos momentos oscuros en los que por momentos parece que caemos. Bueno, les agradezco muchísimo por sus muy valiosas, interesantes aportaciones. La verdad es que han sido geniales, no sé ni cómo describirlas, o sea que bueno, se los agradezco de corazón y pues afortunadamente no nos estamos retrasando tantísimo a pesar de los pequeños problemas técnicos que hemos tenido, así que los voy a dejar con una performance telemática que va a presentar mi compañero Octavio Moctezuma. Se trata de la performance La ausencia nos conecta. Los dejo con Octavio Moctezuma y comenzamos esta performance.